abrir la palabra del Señor, estamos siguiendo el Evangelio de Marcos. Y ya llevamos algún tiempo con este Evangelio, el Evangelio de Marcos, donde es un evangelista que todos los hechos del Señor cuenta bien rápido. Bien rápido, ¿verdad? Pero deja unas señales tremendas, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos visto ha sido hermoso la persona del Hijo de Dios. Y en esta noche, ¿verdad? No sé qué hora tenemos el sol ahí, en esta tarde-noche, vamos a meditar sobre un hecho que no tiene precedentes en la historia de los hombres, que es cuando Jesús calma la tempestad. Así que estamos en Marcos, en el capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. El escritor Marcos, guiado por el Espíritu Santo, ha estado dándonos pinceladas de quién es este Hijo del Hombre. Pinceladas tremendas de su persona y de su obra. La identificación de quién es el Mesías de Israel. La identificación de quién es Jesús. Y ahora tenemos algo tremendamente grande, demasiado grande para aquellos que pudieron vivir esto y demasiado grande para nosotros. Pero suficiente para aquel que es Dios y Señor, sobre todo. Vamos a pedir que nos dirija y que podamos sacar cada uno de nosotros una enseñanza de este hecho histórico, porque es algo histórico que ocurrió, aunque algunos críticos bíblicos dicen esto no puede ser, esto es imposible, pero nosotros creemos no en la crítica, ¿verdad? Destructiva en este caso, sino ponemos fe en la Escritura y sabemos que esto tuvo relevancia histórica, pero al mismo tiempo hay que aceptarlo por fe. Padre, te damos gracias por tu palabra, podemos meditar en ella y podemos encontrar lo que nuestra alma necesita. Gracias, Padre, por la preservación de la Escritura, que a lo largo de los siglos hoy podemos abrirla, podemos leerla en el idioma nuestro aquí en Australia, en el castellano, y podemos meditar en estos hechos hermosos de la vida de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, gracias porque tenemos la libertad de poder hacerlo. Te pedimos por nuestros hermanos en el día de hoy, donde en otros países no tienen la libertad de proclamar a Jesucristo. Que seas tú consolándolos y que seas tú alentándolos. A nosotros, Padre, danos de ti, para que una vez más, Señor, en esta tarde, en esta noche, podamos dar un paso firme en la persona que hemos creído, que es la persona de tu Hijo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que nos enseña, que nos dirige a buscar lo que nuestra alma necesita. En el nombre de Jesús te pedimos y agradecemos estas cosas. Amén. Leemos directamente entonces desde el versículo 35 al 41 de Marcos. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ellos dicen: ¿quién es este? Es
una pregunta que ellos hacen y casi ellos mismos se están dando la respuesta. ¿Quién es este? Y en Mateo dice, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en Lucas dice que se decían entre ellos, ¿quién es este? Como medio con temor y al mismo tiempo mezclando con algo incomprensible. Hay algunos comentaristas que descargan negligencia por parte de los discípulos de no llegar a conocer todavía aquel en que habían seguido y visto ya por un año. Hermano, es que Jesucristo todavía a nosotros nos sorprende, y aunque llevamos 40, 30, 20 años de creyente y tenemos las arras del Espíritu Santo, aún Jesucristo nos conmueve. ¿O no, hermano? Aún Jesucristo te levanta por lo que Él es y lo que Él ha hecho. ¿Cuánto más a estos hombres que ven algo que no llegan a comprenderlo? Así que no creo negligencia por parte de estos hombres que le siguen cuando dicen, ¿quién es este? Ellos lo que han contemplado y experimentado allí en ese mar embravecido hasta el punto de perder la vida, porque lo que han experimentado estos hombres, acostumbrados a la mar, hombres de pesca, hombres que conocían el mar, es algo más que un viento fuerte, o mejor dicho, una tormenta violenta, un viento recio, es algo más que esto. El escritor de Mateo nos dice y nos da algo más que un solo viento. Era como un tornado de características nunca vistas. Tenemos que ponernos en los zapatos de estos hombres y ver que esta tormenta los ha llevado casi al borde de la muerte. Ellos casi están al borde de la muerte. Y de repente han escuchado una voz de mando que le dice a las olas y al viento, calla, enmudece. Y lo que es sorprendente, que al mismo tiempo el viento cayó y las olas se calmaron en completa calma. Hermano, al mismo tiempo, no entra en nuestra mente. Y cuanto más te introduces tú en lo que son las leyes de la física y las leyes de los movimientos sísmicos, no llegas a comprenderlo, porque al mismo tiempo cuando el Señor dice, calla, el viento dejó y las olas dejaron al instante. Como dice el Evangelio de Marcos, que hubo gran bonanza al mismo tiempo. Una calma tan silenciosa que causó tanto respeto y miedo que la propia tormenta. Cuando ellos ven de repente esa calma, se llenan de temor, porque no es normal. Hermanos, no podemos imaginarnos esto. A veces los escépticos, los geógrafos, los meteorólogos dirían, esto no puede ser. Si se calma el viento, las olas todavía siguen moviéndose, aunque con menos intensidad, dado a la ley de los movimientos sísmicos, y la Tierra está rodeada de leyes que rigen sus formas y sus maneras. Luego, estos hombres dirían, es imposible que el viento y las olas al mismo tiempo se calmaran. Es teóricamente, o geográficamente, o meteorológicamente imposible que hubiera un stop. Mirando las leyes físicas,
Claro que sí. Pero el que está en la barca es el que creó los cielos y la tierra, y a su sola voz no hay explicación. No hay explicación teórica, no hay explicación geográfica que un hombre, este es Dios, a su sola voz, en el mismo tiempo, separe las olas del mar y separe los vientos que vienen reciando. Ellos retroceden con temor. Ellos tienen miedo de esta realidad. ¿Quién es este hombre? Es lo que nos dice el texto. Y fijaros que este retroceso a veces es el mismo retroceso que encontramos en la curación del paralítico. Jesús, a su sola voz, levántate y anda, hace que un hombre que había estado años paralítico, sus nervios, sus músculos empiecen a funcionar como si ya hubiese hecho ejercicio. Y tomó su cama. A la sola voz de Jesús. Nunca hemos visto una cosa semejante. Ese temor al mismo tiempo. Esa pregunta, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este? Se contesta a sí mismo. Él es Dios encarnado, porque a su sola voz hasta los vientos le obedecen. Es lo que ha estado presentando Marcos en el Evangelio. Si hemos seguido el Evangelio de Marcos, estamos viendo la pincelada de quién es Jesús. Jesús es algo más que un mero hombre. Es Dios encarnado. ¿Quién es este que a su sola voz los vientos le obedecen? El Creador, el que creó los cielos y la tierra. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No como lo dicen los falsos testigos de Jehová. Y el verbo era un Dios. No. La Escritura es bien clara. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 y 4 nos dice: en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, sustentó todas las cosas con la palabra de su potencia, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Es el Dios encarnado. Y podíamos mirar tremendas escrituras de esta realidad. Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. No podemos menguar la Escritura. No podemos menguar quién es Él. Y Él es antes de todas las cosas, porque en Él todas las cosas subsisten. La Escritura es bien clara. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Este es el testimonio de las Escrituras. Este Creador que a su sola voz fue capaz de restaurar una mano completamente inútil. Y yo estoy dando ejemplos de lo que estamos estudiando hasta ahora en Marcos, sin salirnos de Marcos. Hemos visto al paralítico, hemos visto a ese hombre en la sinagoga con una mano que no podía usar, sin poder moverla. A su sola voz, sin tocarlo, esa mano es restaurada. A su sola voz, aquellas personas poseídas por diablos, a su sola voz, el diablo sale fuera y los libera. A su sola voz, la voz de alguien que tiene autoridad en los cielos y la tierra. Este es en el que tú has creído. Hermano, este es en el que tú has creído si estás en Cristo Jesús. A veces uno dice, puedo llevar su fe. Esta
es la persona en la cual has creído, hermano y hermana. Eso es un milagro. Es una realidad hermosa. Ahora a su sola voz, los vientos le obedecen. ¿Por qué? Porque Él es el creador y Señor de este universo. Y esto nos enseña la creación instantánea. A veces hay personas, ya hace poco estaban en el programa que hay en el ABC, hablando sobre en Question Time, estaban preguntando a uno de los líderes de la Iglesia Católica, y el hombre, en vez de decir a su sola palabra hizo los cielos y la tierra, para no quedar en ridículo delante de los dioses, pasaron miles de años del día primero al día segundo, y el proceso evolutivo, palabras huecas que quedan bien en una ciencia que se mueve en nuestros días, pero que son palabras secas, palabras sin autoridad. En vez de decir Dios creó tal como dijo en su palabra, creación instantánea. Oiga, usted no le cabe, usted tiene la cabeza cerrada, no sé, yo no sé, pero la palabra me dice esto y yo lo creo, tal como está. ¿Lo crees tú? ¿O vamos a ponerle ahora años y siglos para quedar bien políticamente, para quedar bien y que no lo diga? Este es un poco cerrado en sus conceptos. La palabra de Dios es clara. Por ello, hermano, es inútil que los hombres en nuestros días, preocupados por el cambio climático, tratan de salvar el planeta reduciendo 1 grado por la contaminación, ¿verdad? Y la emisión del sol. Y ellos hasta pueden llegar a creerlo, y hasta científicamente se puede decir, pues casi es cierto. Pero hermano, la Biblia nos dice que es el pecado del ser humano el que llevará a este planeta a su destrucción. Pero fijaros, antes de que ese planeta vaya a la destrucción, el Hijo del Altísimo, Jesucristo, en su segunda venida, reinará por un espacio largo de tiempo. Lo sabemos, y la Biblia dice que son 1000 años, pero es un espacio de tiempo. Esta misma tierra restaurada por su sola presencia. Por su sola presencia será restaurada. Y esto no es algo que la Escritura no lo deja así para especular. En Isaías, 800 años antes de la llegada del Señor Jesús, en Isaías capítulo 11, versículos 9 y 11 dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, está hablando del Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su habitación será gloriosa. Hermano, yo no puedo explicar, ni podemos darlo de una forma detallada, que cuando Él venga, yo no sé cómo se hará, pero cuando Él venga, dice que el monte de los olivos se partirá en dos y habrá un gran valle. Aquellos estudiosos de geología y estudio de la tierra dicen: no, esto no puede ser. Y dice que habrá un gran río lleno de toda clase de peces. El profeta Ezequiel no habla. Yo no sé cómo va a ocurrir esto, pero lo sé que Zacarías, el profeta Zacarías, nos dice: afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de los olivas se partirá por medio de sí hacia el norte y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía, solamente por el poder de su presencia. No lo sé. Hoy grandes máquinas tienen que abrir túneles, se tienen que ensanchar y tienen que hacer cosas, y es tremendo trabajo. No sé, no podemos explicarlo. Igual que ellos no se pudieron explicar cuando dijo: cálmate a las olas, cálmate al viento, y se calmaron. Igual que nosotros no podemos explicarlo. Hoy, cuando se abren grandes carreteras, se necesita un periodo tremendo para abrir grandes tanques, para mover la tierra, pero cuando venga Cristo el Señor, lo hará
sin necesidad de las máquinas, solamente cuando ponga sus pies en ese lugar. Yo no lo sé cómo lo hará, pero lo que sí sé es que yo creo la Escritura, y si la Escritura lo dice, yo pongo fe, porque es la palabra de Dios. Pero no me digas de qué forma geológica o de qué forma matemática va a funcionar. Solamente sé que aquel que tiene poder para traer la vida, tiene poder para modificar lo que Él quiere, porque esta es su tierra, esta es su creación. Lo podemos explicar, pero lo aceptamos porque así la Escritura lo dice. Y es preciosa esa esperanza que tenemos. ¿Bien? Y es más, podríamos decir, Él creará nuevos cielos y nueva tierra. No sé cómo, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 21 nos dice aquí, a la sola pronunciación de su palabra, a la voz de su palabra. Así que, dicho esto, vamos a entrar un poquito en el pasaje, aunque ya hemos entrado, para ver ese portentoso milagro que Él hizo, para ver algunos detalles más, antes y después. Pero lo que sí veo en el pasaje, que los discípulos estaban asustados durante la tormenta y después de la tormenta. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque habían visto que quien llevaban en la barca era algo más que un joven de 32 años de el pueblo de Nazaret, alguien más que eso. Y eso nos lleva a entender, la persona que tú has creído, hermano, es el Dios encarnado. Nada ni nadie puede apartarte del amor de Dios, hermano. Amén. Amén. Vamos entonces a entrarnos un poquito en algunos detalles de este pasaje, ¿verdad? Diréis, bueno, ya hemos entrado en uno muy grande, sí, pero hay algunas cositas que vamos a ver aquí, porque vemos en el versículo 1, no, en el versículo 35, dice, cuando llegó la noche, seguramente estaba ya casi poniéndose el sol, les dijo, pasemos al otro lado. Bueno, el Señor había llevado una vida activa bastante fuerte. Si ves el capítulo 4, cuando comenzó que grandes multitudes le seguían. Y sabes, Jesús se cansó. Jesús se cansó también. Y hubo un tiempo en que le dijo, el mar está tranquilo, el mar está en calma, vayamos al otro lado. Hay un momento en el que Él busca retirarse por un tiempo, dejando la multitud, y es el mismo el que le dice, crucemos al otro lado. Casi se ha puesto el sol y desea un tiempo de descanso. Jesús desea un tiempo de descanso, porque Él se cansa también. ¿Y qué mejor que las aguas tranquilas del mar de Galilea? No hay expectativas. Fíjate, hermano, cuando yo leo este pasaje y leo y fíjate bien, no hay expectativas ni por parte de Él, ni por parte de nadie que les espera una tormenta en el camino. No hay expectativas. Y aquellos que tratan de minimizar, ¿digo bien la palabra? Minimizar. Entonces uno se olvida del español y no aprende el inglés. Qué drama, ¿verdad? Tenemos los inmigrantes, ¿verdad? Minimizar su persona. Dicen, si Jesucristo fuera Dios, Él sabía que iba a haber una tormenta cuando pasara. Hermanos, en la Escritura hay momentos en que vemos al hombre Jesús. Cuando Él llora ante la pérdida de Lázaro, Él llora y no está haciendo una pantomima, Él llora de verdad. Sus lágrimas no son un teatro ni lágrimas de cocodrilos, son las mismas lágrimas que tú lloraste cuando tu padre o tu madre o tu hijo o un allegado se fue. Las mismas. El dolor de Jesús por la pérdida de un amigo. Y aquí encontramos el cansancio de Jesús de haber estado todo el día bregando
todo el día predicando, y llega un momento que se cansa, como hombre, se cansa, igual que tú. En tu jornada laboral llegas y dices,